El Barça ya está cerca de fichar sin restricciones. Esto asegura el diario AS. Vamos a comentar esta información junto con las palabras de Tebas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo no me canso, lo siento, no me canso de intentar entender y al mismo tiempo explicar estas cosas económicas, estas cosas legales, estas cosas del Barça, ¿no? No me canso y, bueno, al que no interese en estos vídeos, pues simplemente que no los vea y que pase a otros. Pero es que alucino con ciertas informaciones que salen, la verdad, que me dejan asombrado, la verdad, absolutamente asombrado. Bueno, vamos a pasar a comentar la información, pero antes quiero dejar un comentario sobre las palabras de Tebas, ¿no? Diciendo que este es el año donde el Barça tiene más fácil fichar de los últimos, diciendo que ha bajado la masa salarial de 650 a 500 a 450, 200 millones y que está ya en los mismos niveles que el Madrid. Bueno, lo primero que habría que decir es que el Barça pueda estar en una masa salarial parecida a la del Madrid no implica que vaya a tener el mismo límite salarial que el Madrid. Esto, por supuesto, ¿no? Porque el límite salarial no depende de la masa salarial, depende de los ingresos y gastos ordinarios y también de la gestión de los últimos años. Y el Barça, bueno, pues no ha tenido una buena gestión en los últimos años y aunque sea cierto, ¿no?, que poco a poco su masa salarial se vaya pareciendo a la del Madrid, el límite de momento, vamos, me dejaría alucinado que se pareciese, ¿no? Yo creo que Tebas habla en exceso de estas cosas, que en ciertos momentos ha podido perjudicar al Barça, que dijese que tenía tantos problemas, que ahora tampoco entiendo muy bien por qué el Barça ha pasado de una situación tan compleja a tan favorable, ¿no? En palabras de Tebas, creo que peca a veces por exceso, peca a veces por defecto, pero bueno, que ya veremos, ¿no? Cuando vayamos teniendo la información más concreta, ya veremos realmente qué se concreta de esas operaciones que está haciendo el Barça, qué salidas tiene, qué llegadas tiene y por supuesto que, oye, con mi con la capacidad que tengo, con mi humilde capacidad, pues trataré de explicar y entender, ¿no?, los movimientos que produzca el Barça y si tienen sentido o no tienen sentido, ¿no?, que encajen con la normativa. Yo creo que la Liga es un organismo que en el tema del control financiero, bueno, pues sigue unos criterios que básicamente se determinan con un Excel, ¿no? Entonces, entiendo que no debería haber ningún tipo de excepción, sea el Barça, sea el Athletic, el Mallorca o el Villarreal, me da igual, ¿no? Voy a compartiros la información de AS porque es que yo tengo la sensación de verdad, y lo digo con toda la humildad posible, que hay cosas que todavía no se entienden muy bien, ¿no? Porque si no, no entiendo de dónde sale esta información. Que, que bueno, que concreta números, ¿no? Que es lo cual es de agradecer, eso sí, es de agradecer que concrete ya en números, pero que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? El Barça está cerca de fichar sin restricciones. El nuevo contrato con Nike será clave para dejar de tener excedido el límite salarial. Unos 30 millones son los necesarios para acercarse al equilibrio. Después tendrán menos trabas para reforzarse, aunque deberá sacar jugadores. A ver, quiero comentar una cosa del contrato con Nike antes de empezar a comentar el artículo, ¿no? Y es que el contrato con Nike parece ser que va a prever una prima inicial de fidelidad, bueno, por el hecho de firmar otro contrato. En mi opinión, este tipo de ingreso, que viene como consecuencia de un contrato que tiene duración durante años, debería prorratearse entre el número de años de contrato. Eso salvo que estén recogidas otras cosas en ese contrato que a mí se me escapan. Es decir, si yo, igual que si yo ficho a un jugador, distribuyo el coste del fichaje de ese jugador entre el número de años de contrato, que es lo que conocemos como amortización, me parece que siguiendo el mismo criterio, si yo firmo una prima, si yo cobro una prima por renovar un contrato, lo lógico es que esto se distribuya entre el número de años de contrato. Lo lógico, ¿no? Porque es un ingreso atribuible al número de años de contrato que se va a extender la relación. Entiendo, ¿vale? Quizás haya formas de configurarlo que no dejen otra escapatoria a que se deba contabilizar ese ingreso en el primer año, ¿vale? Pero creo que lo que estoy diciendo también es lógico. Entre comillas, ¿vale? Este año el Barça lo tiene más fácil para fichar, que eso es lo que dijo Tebas efectivamente hace 2 días.
en México, ¿vale? Y es cierto, los azulgrana empiezan a ver la luz al final del túnel tras varios años de quebraderos económicos. Es verdad que el impago esperado de los 60 millones de Libero, esto es una información que no es correcta. El impago de 60 millones no es de Libero, son 30 de socios.com y 30 del inversor desconocido asesorado por Nipa. El impago de Libero es de 40 millones y es del año anterior. Bueno, pues el impago de estos 60 de Libero por Barça Studios han complicado que salgan las cuentas, pero el plan sigue su curso. E incluso sin tener a alguien que compre completamente esa participación que ha dejado huérfana Libero, vuelvo a matizar lo que he dicho antes, el Barcelona apunta a fichar sin restricciones este verano, ya que si consiguen cerca de 30 millones extra por nuevos ingresos, podrían regresar a la regla 1-1. Este apunta a ser el verano en el que el Barça recupere algo de tranquilidad en sus cuentas. A ver, hay que decir una cosa, ya estamos en julio, ¿no? Ya estamos en julio, ya no estamos en fechas anteriores a 30 de junio. En teoría, si se contabiliza ahora un ingreso que se quiera imputar al ejercicio pasado, al que se cerró el 30 de junio, tiene que demostrarse ante los auditores que ya estaba en proceso esa negociación con ese inversor antes del 30 de junio. Es decir, si el Barça avisó, por ejemplo, a los auditores que está negociando un contrato con Nike y que va a pagar una prima, y Nike firma el 7 de julio, por poner un ejemplo, ese ingreso es defendible que se puede imputar al 30 de junio. Si el Barça estaba negociando la venta de Fallé al Oporto y avisó a los auditores y se produce esa venta el 10 de julio, creo que es factible también que se pueda apuntar ese ingreso, ¿no? En el ejercicio anterior. Pero nada de lo que esté empezando estos días podría contar ya como un ingreso de la temporada pasada. Por lo tanto, nada de lo que se esté empezando estos días puede nivelar la diferencia entre los ingresos y los gastos ordinarios, que yo pienso que sigue siendo desfavorable, ¿no? Es decir, que sigue habiendo más gastos ordinarios que ingresos ordinarios para el Barcelona, ¿vale? Hablan de 30 millones de euros y dicen que lo de Barça Studios no es tan importante. A ver, hay que recordar una cosa, por favor. El impago de los 60 millones de Barça Studios provoca un embargo automático en el fair play del Barcelona. Es decir, si no se produce el pago de los 40 millones de Libero y de los 60 que os he explicado antes, el Barça va a estar embargado en ese importe y va a tener que generar fair play suficiente para deshacer ese importe y después empezar a inscribir de acuerdo con la normativa de los clubes excedidos. Es decir, si el Barça empieza y acaba el verano con un embargo de 60 millones de euros, será muy, muy, muy complicado que pueda operar con cierta facilidad en el mercado. Será muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, no sé por qué en la misma frase se mete que se puede producir el impago de los 60 millones de euros, pero que esto no va a ser un problema para actuar con cierta libertad. No me cuadra, ¿vale? Las claves están en su plan de ahorro y la llegada de nuevos ingresos. Respecto al primero, Laporta redució fuertemente el gasto en otras secciones del club, como el baloncesto. Bueno, a Enzón ya le ofrecían un pastizal, han fichado a Kevin Panther. No sé si hay tanta reducción, de verdad. Con Mirotic tienen salarios pendientes, ¿no? No sé si hay tanta reducción. Al igual que ha cerrado Barça TV y despedido a muchos directivos y trabajadores. Esto puede ser, ¿no? Bueno, lo de Barça TV seguro, lo de los directivos y trabajadores no lo controlo. Sé que se han ido muchos ejecutivos, ¿no? Pero no me parece que haya sido por decisión de Laporta, precisamente, ¿no? Tiene un plan de reducción de gastos que está dando sus frutos. La parcela en la que se ha notado más la tijera ha sido en la deportiva, en la que la masa salarial ha sufrido un gran recorte, dejándolo en unos 450 millones de euros cuando se pagaban 650. Bueno, no es que se pagasen 650. Los salarios más las amortizaciones estaban en 650, entiendo, ¿vale? Esa reducción, entiendo, de 200 millones de euros, que también ha comentado Tebas, no es del último año. Entiendo que no es del último año, entiendo que son de los últimos años, ¿no? Porque si no, tampoco me encaja mucho que el Barça haya reducido 200 millones de euros. ¿Quién ha salido? Dembélé, ¿no? Dembélé ha salido, salió Ansu Fati, pero ahora vuelve. Salió Lenglet, pero ahora vuelve. O sea, todos estos vuelven, ¿eh? Todos estos están el 1 de julio otra vez. Entonces no sé si esa reducción es tan bruta, ¿no?
A la vez que reducen el gasto, el Barça está logrando aumentar notablemente los ingresos comerciales a través de nuevas firmas. Son una máquina de hacer dinero, afirman fuentes del sector. Bueno, comentábamos ayer la información de OK Diario de que han perdido cuatro sponsors, cuatro patrocinadores que terminaban contrato el 30 de junio. ¿Es compatible que pierdan sponsors, no? O patrocinadores y que al mismo tiempo sean una máquina de hacer dinero? Pues puede ser, puede ser. Esa parte la controlo menos, ¿no? Puede ser. Pero tengo la sensación de que el desembarco en Montjuïc, el alejarse del Camp Nou esta temporada, hombre, no creo que haya contribuido positivamente a aumentar sus ingresos. De hecho, el propio Laporta reconocía un desvío presupuestario en los ingresos, pues bastante importante, 30-40 millones de euros creo que era. O sea que, bueno, en fin. Sin olvidar que siguen contando con la confianza de los bancos para refinanciar la deuda. Bueno, lo tendrán que hacer. No lo han hecho de momento, ¿no? No han refinanciado la deuda que tienen ahora mismo, no la han refinanciado todavía. El Barça es un gran reclamo para patrocinadores y no les están faltando. Insisto, ahí está un poco en contradicción con la información de OK Diario. Está a punto de cerrar lo que en el sector considera un auténtico pelotazo. Un nuevo contrato con Nike que va a suponer un balón de oxígeno de gran importancia para las cuentas del club. Algo que dará el empujón definitivo para que el Barça deje de estar excedido en su límite salarial y acuda al mercado sin necesidad de hacer tantos malabares. Según ha publicado diversos medios en la ciudad de Condal, el acuerdo con la firma de ropa podría oscilar entre 100 y 150 millones de euros. Una cosa es la prima, que insisto, para mí hay argumentos para defender que puede distribuirse entre el número de años de contrato, y otra cosa es el importe anual que negocien, ¿vale? Que si es superior al que tienen ahora mismo, evidentemente será un ingreso extra, importante. Aunque el impago previsto de 60 millones por Barça Studios también podría tener una solución y estimular todavía más las cuentas para acudir al mercado. No se trataría de tapar el agujero que ha dejado Libero de golpe, pero sí una parte. Una cantidad que se podría reducir si entran firmas con las que ya trabajan, como Nike o Spotify, y que ayuden a que el descubierto en vez de 60 sea de 50 o menos. Bueno, lo primero, que les paguen los 40 millones de 2023 de Libero. Y lo segundo, a ver cuánto solucionan de los siguientes 60. Ya os comenté yo, ¿no? Que si entran Nike o Spotify en Barça Studios, la presunción que yo voy a tener es que no entran por Barça Studios, sino que entran porque reciben otro tipo de incentivos o contraprestaciones. Y para mí eso desvirtúa un poco el espíritu, ¿vale? De la normativa de la liga. Y yo creo que pensarán igual en la liga, ¿eh? Pienso que pensarán igual. La realidad es que existe optimismo, casi convencimiento, para que el Barça salga este verano de su crisis. Bueno, la crisis es algo diferente incluso al límite salarial. La crisis, o sea, deber 3.000 millones de euros, que creo que es lo que debe el Barça, eso no lo van a solucionar de un día para otro. Se espera que haya sido el último año convulso y recuperen la normalidad. Las cifras que se manejan son que con unos 30 millones se lograrían el necesario equilibrio. A partir de ahí habría que hacer esfuerzos extras, vender jugadores, avales de la Junta. ¿Pero cómo avales de la Junta? Más patrocinios. Hombre, vamos a ver, si dices que con 30 millones se soluciona, pero en la siguiente frase es que hace falta vender jugadores, avales de la Junta y más patrocinios, es que entonces no solo hacen falta 30 millones, ¿no? Tengo la sensación, para hacer hueco la masa salarial para los nuevos fichajes. Es decir, que tendrán que vender y liberar masa salarial, seguirá siendo necesario, pero no habrá tanto apremio o necesidad de desprenderse de jugadores franquicia. A ver, yo solo recuerdo un dato, ¿vale? Solo recuerdo un dato que también se lo recuerdo a Tebas. El Barça en febrero recibe un límite salarial de la liga de 204 millones de euros. El Barça, como mínimo, tiene, y digo como mínimo porque yo creo que es más, ¿vale? Pero como mínimo tiene 450 millones de masa salarial. Esto significa, en estos momentos, un exceso de casi 250 millones de euros. Eso no se tapa con 30 millones de euros. Eso no se tapa ni siquiera con 100 millones de Nike. Eso se tapa con muchas más cosas. Entonces, habrá que ver las cuentas del Barcelona. Habrá que ver las cuentas de cómo han tapado ese agujero, porque si no tapan ese agujero, todo lo que no tapen de agujero supone un recorte en el siguiente límite salarial. Es decir, si tu siguiente límite salarial por ingresos y gastos fuese, me lo invento, de 500, por ejemplo, pero te excediste el año pasado en 150 millones de euros, tu límite salarial no es de 500, es de 350. Y tu masa salarial seguiría estando por encima de esa manera. Así que esto es lo que entiendo yo y esto es lo que os explico, ¿no? Con más o menos suerte, con más o menos acierto, con más o menos claridad, pero es lo que os explico.
Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.